Vale, empezamos la mesa redonda, en este caso, con el sugerente título dentro del marco general de la evaluación en la era de la inteligencia artificial y, en este caso, más allá de las universidades, con la visión, digamos, desde lo que se ha llamado visión desde la industria y del sector tecnológico. Entonces tenemos aquí 3 referentes, ¿vale? Que antes de que se presenten quiero aprovechar para agradecer, digamos, a los patrocinadores como tal, sin los cuales pues estas jornadas no serían lo mismo que son. Y en este sentido, pues digamos, por orden de mesa y por orden alfabético en este caso de ellos, a eLearning Media por un lado, a Pentec y a Booklab, ¿vale? Que como digo, hacen posible pues que estas jornadas sean como son, ¿no? Entonces, dicho eso, y antes de entrar en temas de debate como tal, pues les pediría a cada uno de ellos que se presenten, ¿de acuerdo? Si queréis, ya que hemos empezado por aquel lado, Raúl, tú mismo. Pues buenas tardes. Bueno, pues soy Raúl Castillo, trabajo en eLearning Media como responsable de proyectos de innovación educativa. Y ya está. ¿Qué más voy a decir? Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Paredes. Represento a Pentec y a Sam by Pentec, su división de e-learning, pero ante todo y sobre todo aquí me siento mucho más PDI que consultora. Soy profesora asociada desde hace ya 16 años en la Universidad Complutense de Madrid y desde hace, pues creo que empecé a dar clase con 28 y he desarrollado diversos puestos de responsabilidad en el ámbito de la universidad privada. Ahora ya estoy en la pública o vuelvo a la pública y sigo colaborando con la iniciativa privada precisamente en el ámbito del impacto de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que es un placer estar en el Grupo Folte por segunda vez que me han invitado, así que muchísimas gracias. Hola a todos, yo soy Andrea Montoliu y soy la directora de Booklab en España y LATAM. Y bueno, también agradecer a la Universidad de Valladolid por organizar estas jornadas y a Juanan por moderar la mesa. Y nosotros básicamente, creo que muchos de vosotros nos conocéis, somos una herramienta de interactividad totalmente focalizada en instituciones de educación superior y mi labor es colaborar con universidades como las vuestras para poder transformar lo que viene siendo una enseñanza magistral a una mucho más interactiva y significativa para los estudiantes. Gracias. Bueno, pues hecha, digamos, esa introducción, digamos, a nivel de dinámica, lo que planteamos cuando preparamos un poco es que más que cada uno hiciera un speech, digamos, sobre un tema, lo que haríamos es ir lanzando algunas preguntas, ¿de acuerdo? Y sí que me gustaría reservar al final, si podemos, aunque sean 5 minutos, para, bueno, pues para que se lancen las preguntas desde la audiencia, ¿no? En todo caso, me quedo con una frase que ha dicho Susana en la parte introductoria, ¿no? Y decía, bueno, no sé si hablamos de repensar no solo la educación, sino la docencia, ¿no? En todo su conjunto. Entonces, antes de nada, y aun cuando el foco de estas jornadas, o dado que el foco de estas jornadas es la evaluación en tiempos de IA, también ligando con la presentación que ha hecho antes David, ¿no? Que me ha gustado, ¿no? Lo del oráculo, ya no sé si lo de los asistentes de silicio también, pero en todo caso se habla de, o ha salido el tema de que puede ser la revolución que estábamos esperando, ¿no? Preguntaría, ¿no? A las 3 visiones que tenemos aquí, ¿hasta qué punto es esa revolución que estábamos esperando? O en todo caso, ¿en qué pensamos, desde el punto de vista, en este caso, de los fabricantes o de las consultoras, cuando se habla de la ayuda posible de la IA en la evaluación, ¿no? ¿Cómo la veis vosotros o cómo la enfocáis, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vemos nosotros? Realmente la inteligencia artificial ha salido al mercado, obviamente, por un proceso de quién va a ser el primero. Y es el punto en el que estamos. Estamos en un punto en el que tenemos la sensación de que todos lo estamos tomando de alguna manera como una oportunidad, pero hay un grupo de personas que probablemente lo están tomando como una amenaza. ¿Qué va a suceder en el caso de que esto haga mi trabajo?
¿Qué va a suceder en el caso de los profesores? Que sea capaz de sustituirme para evaluar un trabajo. Y yo creo que la línea de acción sería más enfocarlo hacia cómo me va a ayudar a mejorar mis clases. Desde hace muchísimos años, pero desde hace muchos años, ya los alumnos tienen toda la información en el móvil. Desde hace muchos años ya los profesores deberían de haberse planteado la manera de evaluar en las clases. Si tengo toda la información en el móvil, ¿qué necesidad tengo de evaluar sobre esos conocimientos? Y quizá por ahí pueden ir los derroteros, ¿no? De cómo hay que evaluar. Y por finalizar este inicio de los comentarios, cómo lo estamos planteando desde la industria. Casi todas las herramientas que nosotros estamos viendo, que nos está llegando a eLearning Media y probablemente al resto de proveedores que hay aquí, van enfocadas a ayudar al profesor, no tanto al alumno, en nuestro caso, en métodos pues como crear rúbricas dentro de una plataforma sin necesidad de irte a ChatGPT, o cómo crear exámenes sin necesidad de irte a ChatGPT basado en el contenido que tú estás creando, o cómo crear, por ejemplo, otros modelos de aprendizaje, como puede ser la conversación con una inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial le dé debate al alumno y sea el profesor el que evalúe esa acción. Finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Que el profesor cambie la manera o la forma en la que va a dar la clase y probablemente intentar desarrollar el espíritu crítico dentro del propio aula. Bueno, probablemente ya lo has dicho todo, pero no, yo y hablo como profesora y creo que también hablo como representante aquí de consultoría y de fabricantes y de integradores. Yo en Pentec, y yo también lo apoyo, y que a lo mejor esto es un poco así, creo que la tecnología es completamente indiferente y es irrelevante. O sea, la tecnología es irrelevante. ¿Y por qué creemos que la tecnología es irrelevante? Porque evidentemente es preciso conocer la tecnología, en tanto es preciso saber cómo la tecnología cubre nuestras necesidades. Pero en última instancia, en el proceso de elección de la tecnología precisa y adecuada, quien late es el proceso educativo y el proceso formativo. Y el proceso formativo es algo que se da, es un proceso humano. Aprendemos desde que nacemos y el hecho del aprendizaje se da entre dos personas humanas. Con lo cual, de esta manera, la tecnología pierde todo el acento para convertirse en un coadyuvante. Desde ese punto de vista, yo creo que entiendo y corroboro y estoy de acuerdo completamente con David, es que la tecnología, entiendo que lo que tiene que hacer es que operaciones que son o procesos que a los profesores se nos han convertido intensivos en operaciones y que son un rollo, se conviertan en procesos intensivos en conocimiento. Si la tecnología no sirve para eso, es una mala tecnología. Si la tecnología no puede ser adoptada por tu universidad porque en tu universidad sois A, no es una buena tecnología. Si tu claustro no quiere pensar, pues que no piense, es tu claustro. Difícil sería porque el profesor no hace eso por definición. Pero pongamos en este caso extremo, ¿no? Si tu institución tiene una manera de hacer las cosas, en la Complutense somos presenciales. Y somos educación presencial, no vamos a hacer educación online. Y por tanto, es la manera en la que se define y se presenta frente al mundo. Y es lo que hace. Entonces, no hay una tecnología buena o mala, sino una tecnología que se define desde el hecho educativo para hacer más llevadero o quitarle operaciones a procesos que tienen que ser intensivos en conocimiento, ¿no? Entonces, en ese contexto aparece esa palabra de la que probablemente se está abusando un poco, que es el concepto de ecosistema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué tecnologías son las adecuadas desde que el estudiante ingresa como alumno hasta que egresa? ¿Y qué pasa en todo ese proceso? Donde el proceso de evaluación lo que hace es evaluar los resultados del aprendizaje, ¿no? Que es justamente el ámbito en el que nos encontramos aquí. Vale, y por tener la visión, iba a decir más de producto en este caso. Sí, a ver, yo, bueno, después de estas buenísimas intervenciones de mis compañeros, yo creo que para nosotros la IA en el contexto de evaluación
se tiene que ver como un catalizador y para nada como un sustituto. Y yo creo que aquí la clave es que nosotros donde nos estamos enfocando es que hacia una evaluación más personalizada hacia el estudiante, a hacerla más continua, que es muy importante, y luego un punto donde nosotros nos estamos enfocando, que creo que lo estamos consiguiendo bastante bien, es generar actividades alineadas a objetivos de aprendizaje, ¿vale? Al final es convertir este material pedagógico que tenemos en metodologías activas que podemos utilizar con nuestros estudiantes en cuestión de segundos. Pero sí, yo creo que siempre y cuando esté bien utilizada, y luego también lo que ha dicho Raúl, que el estudiante sepa qué parte de su trabajo está apoyado por la guía y cuál desde su propio razonamiento. Creo que esa parte también es importante. Vale, sí, si queréis, sí que os pediré, digo, de cara a que pueda haber al final alguna pregunta, ¿vale? Y no, intentaremos sintetizar, no sé si decir en frases, iba a decir polémicas, me he quedado con esto de la tecnología es irrelevante, ¿vale? Que seguro que abre un melón interesante, ¿no? Pero justo enlazando con eso, planteo dos cuestiones concretas, ¿no? Si es más, o sea, si la irrupción de la IA en los procesos evaluativos es una ayuda o es un problema para el docente, ¿vale? Eso en primer lugar. Y desde el punto de vista, si lo miramos del alumno o del estudiante, sí al final hace el proceso de aprendizaje más efectivo, ¿no? Al final, si me simplifica la tarea como docente y si yo voy a aprender más o no como estudiante, ¿no? ¿Qué visión tenéis de esos dos temas en concreto? Bueno, empiezo yo en este caso. Yo creo que definitivamente si la IA está bien utilizada nos puede ayudar a acelerar el proceso como docente para poder involucrarnos en metodologías activas, que al final esto conlleva o como consecuencia tiene que yo voy a estar mucho más participativo y como consecuencia voy a aprender mucho mejor. Entonces, yo creo que ahí que podamos ayudar al docente a qué actividades poder proponer y yo creo que lo dejaría básicamente aquí y como estudiante vamos a aprender mucho mejor siempre y cuando la estemos utilizando de una manera ética y responsable. Yo suelo ser una persona razonablemente polémica. Lorena me mira. Yo tengo la sensación de que se está viviendo el tema de la inteligencia artificial como una amenaza en términos generales. En la ponencia primera que hemos tenido, dice, oye, ojo, que siempre tiene que haber un humano por detrás, esto no se puede dejar al azar, no se puede dejar que la IA tome decisiones, ¿no? Por poner un ejemplo, no es inteligencia artificial, pero probablemente ha sido, de hecho, todos sabemos la frase esta de inteligencia artificial, tiene poco de inteligencia y poco de artificial, ¿no? Alguien lo habrá programado y pensar estará basado en lo que alguien ha programado en el algoritmo. Hace poco hemos tenido un apagón muy grande y no ha sido la inteligencia artificial, pero aquello de repente ha funcionado mal. No voy a entrar en temas políticos, ¿vale? Pero ha funcionado mal y bueno, lo asumimos, veremos cómo lo solucionamos, pero lo tenemos que asumir. En el caso de la inteligencia artificial, dice, bueno, es que no es precisa, es que no lo hace muy bien. Ostras, ojalá yo respondiera como responde la inteligencia artificial actualmente para cualquier tema. O sea, me parece estratosférico. Entonces, yo no digo que a día de hoy la inteligencia artificial vaya a sustituir al profesor a la hora de evaluar a un alumno, pero ¿qué puede suceder dentro de 10 años? O sea, como llevemos este ritmo, no sé, dejo ahí, planteo la pregunta, ¿no? Pues la verdad, ¿la IA nos sirve en el proceso evaluativo para constatar resultados del aprendizaje? Esa sería la pregunta, depende de lo que estés evaluando, punto. Yo no creo que... Y en eso, yo ya estoy un poco mayor, ya tengo 50, no me importa decirlo, cosas que pasan. Entonces, empecé a dar clase con 28, todavía no teníamos asumido Bolonia, pues la verdad es que de vez en cuando he hecho un poquito de menos aquella época, ¿no? ¿Y por qué la he hecho de menos? Porque no era fenomenal.
porque tenía la discrecionalidad de evaluar de otra manera fuera del ámbito normativo, pero ahora podemos evaluar lo que nos dé la gana, pero en mis asignaturas el 60% y doy simulación comercial con ordenadores, tengo que hacer un examen porque lo ha dicho mi agencia. Entonces, desde ese punto de vista, la IA me ayuda, si tiene sentido en el proceso evaluativo, mientras no choque con el ámbito normativo. Si me quita de operaciones innecesarias, es fenomenal. Pero la IA, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace? No deja de ser estructura de pensamiento y lenguaje. A lo mejor lo que tenemos que empezar a evaluar en ese tramo que no es examen es a enseñar a pensar sobre el pensamiento, ¿no? A ser, saber ser y saber hacer como directivos, en mi caso, ¿no? Que doy ese ámbito de asignaturas en la toma de decisiones que tienen que ver con el ámbito comercial. Yo creo que desde los fabricantes deben de responder a ese principio también. Aprovechando la parte de fabricante y voy a decir el escaso tiempo, os voy a hacer, como hay ahora a veces en las evaluaciones, ¿no? 2 preguntas, podéis elegir una, ¿vale? Yo siempre experimento las dos, ¿eh? Más que nada porque así damos paso y por si se abre algún... Tenía alguna cosa sobre los aspectos éticos que antes David ha planteado, pero es que me he quedado con una frase de, no sé si está por ahí Pedro, bueno, de la primera parte de la presentación que decía, el gran reto es cómo pasar de pilotos no coordinados a una gobernanza del uso de la IA, ¿no? Entonces, esta pregunta o esta frase que has dicho así tan simple, para mí esconde un gran trasfondo. Si podéis sintetizar a quien elija o quienes elijáis esa pregunta. La segunda, que quizá como, sobre todo los que representáis a fabricantes, sí que quería decir, ¿hasta qué punto creéis que vuestros productos, digamos, están pensados o están, qué parte interna de vuestras compañías trabajan pensando en no sé si decir en que es ethical by design, ¿no? Aquello de que, oye, nosotros trabajamos con IA, pero es que ya lo hacemos pensando en que estos productos van a ser usados por, Andrea decía, los nuestros son focalizados en universidades, ¿no? ¿Eso comporta el pensar en los aspectos éticos? Como digo, os pediría más brevedad que la que he usado yo en las preguntas para darle la voz a la gente, ¿no? También. Vale, pues si queréis empiezo yo. Para nosotros esta parte es muy importante porque para las universidades esto es crítico. Entonces, nosotros, como tú has dicho, trabajamos bajo 2 términos que es Privacy by Design y Privacy by Default, que es siempre tener en cuenta la normativa de protección de datos y luego que por defecto esté activado que las instituciones puedan hacerlo de forma anonimizada y descargarse los datos y cuando quieran pueden eliminarlos. Entonces nosotros, aparte de tener un departamento de seguridad, el departamento de producto está totalmente enfocado en estos principios para estar adaptados a vuestros requisitos. Espero haber sido lo suficientemente breve. Bueno, por ser breve y así te dejo más tiempo a ti. En el caso de Pentec y Samova y Pentec, no trabaja un catálogo de productos, aunque tienen su portfolio más de 50 fabricantes, muchos de ellos están presentes en vuestras universidades, trabaja la gobernanza. Y es así como trabajamos desde esta empresa, es decir, en la comprensión del modelo académico, en la sensibilidad del proceso de transferencia y en la asunción de que existe una normativa y así junto las 2 preguntas, una normativa que es imprescindible cumplir y de la que a veces somos víctimas y a veces no la queremos asumir, pero que está ahí. Tramos de evaluación, responsabilidad, etcétera. Porque ¿qué es la gobernanza, ¿no? Al fin y al cabo es la orientación hacia la excelencia desde unas operaciones que sean, o de un conjunto de operaciones que sean limpios, rápidos y eficaces. Bueno, pues nosotros sí que confiamos en la tecnología y en los proveedores con los que trabajamos y de hecho tenemos proveedores que nada más iniciarse todo este proceso de la inteligencia artificial han publicado ya un marco confiable de la inteligencia artificial. Algo que es público, que podéis acceder todos vosotros para los productos que nosotros distribuimos y donde marcan unas pautas éticas, morales y de normativa a la hora de seguir y de confiar en toda la inteligencia artificial que se utiliza. De hecho,
utilizamos inteligencia artificial para proveer ayuda a la evaluación a los profesores, y esa inteligencia artificial ni siquiera sale de la propia asignatura en la cual está impartiendo el profesor, es decir, no se hace pública para otros entornos, etcétera, etcétera. Actualmente en eLearning Media ya estamos dando servicio al 72% de las universidades españolas. O sea que nos parece una barbaridad, nosotros estamos sorprendidos, muchísimas gracias por atendernos y este es nuestro objetivo, daros el mejor servicio y también ser confiables hacia todos vosotros en todos los ámbitos que estáis trabajando. No sé si, bueno, estamos un minuto por encima del tiempo, pero sí que me gustaría si hay una pregunta, o sea que animo a alguien que levante la mano. Iván nos hará aquí de... ¿Vale? No hay timidez. ¿Va? Era broma, ¿eh? ¿Nadie? ¿Alguien se anima? ¿No? Una, por aquí. Yo quería preguntar con qué retos os planteáis los próximos años. Es decir, ¿tenéis alguna en cada una de vuestras áreas? ¿No tenéis como un plan de ruta de decir vamos a ir por aquí o por aquí? Lo que nos podéis contar un poco, sobre todo porque creo que tenemos que ir alineados, ¿no? Al final nuestras necesidades con las vuestras y, bueno, o al revés, ¿no? Vosotros para atender nuestras necesidades, si tenéis una hoja de ruta de decir, oye, pues creo que las cosas irán por aquí, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial o no, o si veis que hay otro ámbito que como estamos cegados con el tema de inteligencia artificial, a lo mejor tenemos que centrarnos en otra cosa que hemos dejado de lado, ¿no? Un poco una pregunta filosófica. Para nosotros la parte de la IA está siendo un foco principal porque no ha sido únicamente por subirnos a ninguna tendencia, sino que para nosotros tiene mucho sentido porque al final somos una herramienta que nuestro objetivo es permitir que el docente se involucre en metodologías activas. Como muchos de vosotros habéis probado, nuestro desarrollo inicial fue el generador de contenido pedagógico que te permite transformar contenido en cuestión de segundos, y ahora muchos de vosotros probablemente conozcáis la nueva funcionalidad que son Woo Agents, que lo que son asistentes inteligentes que con prompts muy sencillos permiten proporcionar feedback inmediato a los estudiantes o actuar como un experto o sintetizar o analizar respuestas de estudiantes. Eso ya está funcionando en varios tipos de actividades que tenemos, y durante los próximos años lo que vamos a hacer es mejorarla mucho más y meterlo, digamos, en toda la plataforma. Y luego también toda la parte de Data Analytics con IA, y también mejorar los reportes que hacemos de cara a los estudiantes, que yo creo que eso es muy interesante porque deja de quedarse en una herramienta únicamente para dinamizar, sino que se mete un poco en un entorno mucho más completo. Yo en nuestro caso, nuestro reto es conseguir escucharos a todos vosotros, que nos trasladéis todas aquellas necesidades que tenéis para alinearlas con lo que están haciendo los proveedores. Las soluciones que nos llegan, en nuestro caso, nos llegan dadas generalmente. Nosotros también somos capaces de adaptarnos a vuestras necesidades y haceros desarrollos a medida para todos vosotros en base a vuestras necesidades, pero para poder hacer eso tenemos que conseguir escucharos. Es muy difícil hablar de tendencias en entornos tan turbulentos y me parece hasta un poco osadía, pero diría que justamente en entornos turbulentos la tendencia en el campo de la evaluación debe de venir no solamente de la escucha del que asume y ejecuta, como en este caso, profesor, universidades, instituciones, sino una atención a todo el marco regulatorio, nos guste o no nos guste, porque es el que está ahí y es al día de hoy lo que está ahí, lo que marca nuestra acción, por un lado. El marco regulatorio en un entorno turbulento es la única variable estable que impacta más fuertemente. Con eso y con todo creo que se va a ir implantando progresivamente el concepto de una experiencia de usuario global en el entorno del ecosistema, ¿no? Global.
de aprendizaje, desde el inicio hasta el fin, y la selección de tecnologías. Digo que lo que es irrelevante es la tecnología como tecnología, no que sea irrelevante la elección de la tecnología idónea, para poder abordar el proceso de resultados de aprendizaje de una manera eficaz y justa. Vale, pues casi que yo creo que nos quedamos aquí. Además, cerrando con que, bueno, ya se hablará, supongo, estos días sobre el marco regulatorio, que no es un tema menor. Aprovecho para dar de nuevo las gracias a los ponentes como ponentes individuales, que lo han puesto razonablemente fácil para organizar la mesa, y eso siempre es de agradecer, y a los ponentes como empresas, compañías en este caso, que os agradezco tanto, digamos, pues vuestra colaboración en el evento como la flexibilidad que habéis tenido a la hora de plantear la mesa. ¿De acuerdo? Y nada, gracias a los tres, y bueno, pasamos a la siguiente ponencia, si os parece. ¿Vale? Gracias.